Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Contemplando los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Sí, yo con respecto a eso, ayer había hecho una editorial y lo dije, y lo sigo sosteniendo. Lo mandé a Facebook y una gran cantidad de gente que lo participó y lo compartió, ¿no? Y muchas visitas también, y mucha gente que lo vio. La mayoría de las opiniones eran coincidentes, porque hoy volví a bajar en Facebook diciendo si a la noche hubo arreglo, ¿por qué llegar a la noche, llegar a la represión para recién arreglar a la noche? No podía, si ya estaban decididos a arreglar, ¿por qué demorar en el tiempo? Porque algunos dicen, ¿y por qué no van a protestar a Plaza de Mayo? ¿Por qué no van a...? Y yo les pregunto, ¿cuál es el castigo al que reclama? ¿Cometió un delito? Sí. ¿Cortó una ruta? ¿Eso es delito? Sí. ¿Y no es delito quedarse con 26.000 millones de pesos que le dieron de subsidio, que es plata de todo el pueblo, y dejar a los trabajadores sin pagarles? ¿Eso no es delito? ¿Y por qué no lo reprimen de la misma manera a ese delito que es muy superior y mucho más grave que el de los trabajadores que reclaman por su sueldo? Yo hasta ahora no vi ninguno preso, ni el que le dio los subsidios, ni el que los recibió y se los guardó. Y entonces hay que reprimir ¿a quién? Al que corta una ruta. Y como digo ahí en el Facebook, ¿qué es más grave? ¿Que un ciudadano o un turista camine 3 kilómetros con la valija? ¿O que 5.000 familias pasen hambre? ¿Qué es más importante para el ciudadano argentino? Eso hay que definir. ¿Qué es lo grave y qué es lo que no es tan grave? Y por otro lado, lo más triste de todo esto es que si había posibilidad de acuerdo, ¿por qué no acordaron antes del corte? Esto viene con 17 meses sin cobrar esta gente. Y le van dando puchito, y ahora se aproximaba la fiesta y nadie pensó en que esa gente tiene familia, que tiene chicos. ¿Qué Navidad pueden pasar? Esa gente, ¿qué pasaría en sus mesas? Póngase usted en el lugar, sin trabajo, con salarios caídos que no le han pagado, sin aguinaldo. Todos reclaman, y ellos no pueden reclamar. Lo que pasa que muchos dicen, y que vayan a reclamar a Plaza de Mayo, ¿y quién los ve en Plaza de Mayo? Las palomas. Esta gente reclamó en muchos lugares, y no le dieron ni 5 de bolilla. ¿Y saben por qué le dieron bolilla ahora? Porque está en la ruta del mundo. Porque los turistas que entran y que salen, pasan por ahí. Entonces los turistas después hablan con sus familiares, ¿sabés lo que me pasó?
y entonces trasciende al mundo, y por esa razón, como estos gobiernos, como el anterior, como este y como muchos, quieren quedar ante el mundo impecables, arreglaron enseguida. Yo felicito al que conducía ese reclamo, No, pero aparte al trabajador delegado que conducía ese reclamo, yo lo felicito, porque lo hizo en el lugar justo y exacto. Eso es una influencia aparte, está en Ezeiza esa Está bien, pero yo lo felicito avícola. porque arreglan por eso. No arreglan por otra cosa. No arreglan por humanidad, no arreglan porque le deben. No, arreglan porque vieron que el mundo estaba ahí viendo y le estaba ocasionando problemas al turista que enseguida iba a llamar y a hablar con su familia. Entonces el mundo... Y porque llegaba River también. Y porque llegaba River, que es otro agravante, podía haber conflictos y después eso. Entonces, ¿por qué esperar a todo eso si podemos arreglar sin necesidad de cortes y podemos arreglar sin necesidad de represión? Yo le voy a poner un ejemplo. Si ellos cometieron delitos, esos trabajadores, también los cometieron los hinchas de San Lorenzo, que no dejaban entrar a la gente a comprar a Carrefour. Y sin embargo, no vi represión allí. ¿Acaso no es el mismo delito? Y no me vengan con que había infiltrados. ¿Y sabe por qué? Porque me acuerdo de aquel gendarme que se tiró sobre el coche de uno más que protestaba con su coche en la Panamericana. ¿Se acuerdan de eso? Y que eso se tiró haciéndose que lo había atropellado y que eso originó una represión a los que estaban reclamando. No fue allá por Pacheco, en la Panamericana, no hace mucho tiempo, se deben acordar. Y el que se tiró arriba del coche, simulando que lo habían atropellado, fue el gendarme. También puede vestir un gendarme de civil, meterlo entre los que reclaman y empezar el despelote. ¿Cuántas veces hay policías de civil que se infiltran para originar este tipo de situaciones y represiones? Entonces, tengamos un poco más de humanidad. Esa gente merecía ser oído y aplaudo que hayan arreglado, que haya habido un principio de... Los trabajadores de Lear eran. Los trabajadores de Lear, precisamente. Me alegro de que hayan arreglado, de que hayan tenido un principio. ¿Cuánto tiempo estuvo esto sin que hubiera una decisión de quiebra? Cuando empezó la represión y el gran despiole y que los trabajadores se hartaron y ya empezó la pelea, ahí enseguida el juez falló. Entonces, la injusticia no se combate con represión, se combate con justicia, se la aniquila con justicia. El preámbulo de la Constitución habla de garantizar la paz social. La paz social existe mientras no exista la injusticia. No habrá paz social mientras haya delincuentes como los que se llevaron todo y dejando a los pobres trabajadores sin sus sueldos, sin su trabajo, angustiados, sin esperanzas y con muy poca fe. Así que yo felicito al acuerdo. Muy bien, pero me parece que eso tendría que haber sido antes de reprimir. Porque la represión es para aquellos gobiernos que no son elegidos por el pueblo. Yo no creo que el pueblo vote para que lo repriman. Y si votan para que lo repriman, y bueno, entonces es un pueblo masoquista. No creo que nuestro pueblo sea un pueblo masoquista.